Hola muchachos, de los ejercicios que habíamos trabajado la clase pasada, el día de hoy vamos a trabajar con respecto a lo que se denomina las medidas de tendencia central. Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues la conocemos como varios nombres, varias categorías, ¿sí? Yo me voy a llevar estos datos que los trabajamos en los grupos anteriores. Bien, me lo voy a llevar para tener una hoja limpia. Voy a llevármelos para abajo, que voy a utilizar esta tablita más adelante. Dale. Control B. Estos datos que tengo aquí, pues no voy a limpiarlos, pueden ser de una base de datos que usted haya trabajado previamente o de la cual haya sacado. Pero tiene estos datos aquí dispersos. Si usted quisiera hallar unas medidas que le permitieran dar algo más que una simple mirada y decir, no, el dato mayor, el dato menor, el rango, ¿sí? La frecuencia. Y bueno sería el poder hallar unas medidas que denominamos la mediana, la moda y la media. Que la media la conocemos nosotros como el promedio. Es medidas de tendencia central, ¿sí? Así se denominan, medidas de tendencia central. Así se denominan estas tres tipos de medidas. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre esas tres medidas. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Con ejemplos. Con ejemplos. Entonces, ¿qué es la mediana? Al ordenar es el dato de la netamente. O sea, que hay que ordenar, primera cosa. ¿Qué es la moda? El más, más. Y el promedio, ¿sí? Voy a dar un poquito más grande aquí el promedio, pues se lo planteo como una fórmula, si es sumar la totalidad de datos y dividir este resultado de cantidad. Eso es el promedio. Eso es el promedio. Te lo voy a dejar aquí para que se lo pueda ver. Entonces, perdón, agrupamos todo esto. Tin, chin, tenemos. Entonces, volvemos. La mediana tiene que ver con ordenar los datos y el dato de la mitad, o que está en la mitad. La moda es el que más se repite, el dato que más se repite. ¿De acuerdo? Es el que más se repite. Vamos a dejarlo aquí para que se distinga de la otra parte. Y la media o el promedio es cuando sumo todos los datos y lo divido entre el total de datos. ¿Cuántos datos son? Entonces, yo voy a sumarlos. Entonces, vamos a mirar la mediana. Voy a irme a la mediana. Entonces, primero debiera ordenar los datos. Entonces, como tengo que ordenarlos, me voy a ir a la siguiente marranilla. Voy a copiar control C, voy a pegar este acá abajito, control B, por eso me los trae. Qué pena, pero no con control C. Control X. Oh, what the fuck. Un momentico y voy a hacerlo acá. Control X. Digamos que yo los tengo normalmente aquí porque les coloqué el ejemplo amontonado, ¿sí? Control X. Dice si amontonados que se los dejen como en un cuadrito, pero normalmente son datos que usted toma de una encuesta, de una base de datos, valga la redundancia, ¿cierto? En donde de pronto tiene los datos de las personas, nombres, cédulas, edades, eh, pesos, ¿sí? Eh, no sé, estrato, de pronto, sí, socioeconómico. Y pues esto normalmente los tiene o sobre una fila o sobre una columna. Digamos que en este caso yo ya los tengo sobre todos los datos de los que voy a hablar. Entonces, estos son mis, no sé, ventas. Entonces, primero que todo, ya que son ventas, pues voy a dejarlo como una tablita y ¿ya qué? Voy a ordenar.
Voy a tomar estos datos de aquí hasta el final de los tiempos y pues si bien no tuve que señalar porque no lo tenía en la primera casilla, en la casilla uno porque arriba tengo más ejemplos, desde el menú datos le doy ordenar y ya me quedaron de menor. Ahora, pertinente sería contar, ¿sí? Usar cuántos datos son. Entonces, n es igual, cuántos datos, porque digamos que yo no sé cuántos datos son. Utilizamos el contar, la, la función contar, y vamos a contar cuántos datos hay. Voy a irme por acá. Si hubiese estado desde la casilla uno hubiese sido un poquito más fácil, pero digamos que en este caso ya me quedaron los 114. ¿Qué debiéramos hacer? Se supone que la mitad de 114 debiera ser 70. Si yo voy y busco el 77, tendría que contar uno, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 35, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77. Me voy a estos dos valores. ¿Por qué cojo esos dos valores? Porque como es una medida, como una cantidad de datos par, son 114 datos, o sea que hay 77 por debajo y 77 por encima, de la mitad exactamente. Entonces, mediana se calcularía como la suma de estos dos, y la suma de los dos que están en la mitad, porque es par. Si fuera impar, exactamente sería 119, el del 70, la posición 77. Pero en este caso, como es par, debiera sumar esos dos valores. Entonces, igual suma, abro paréntesis, sumo esos dos valores y luego lo divido entre dos para que me quede como un promedio entre esos dos valores. Entonces, la mediana sería ese valor, 72, 722,5 por acá. Voy a ir calculando acá. Mediana 522,5. Que se podría calcular con una fórmula. Sí, mediana, aquí dice mediana cota, mediana, vamos a ver la mediana. Me voy a ir no con estos datos, sino con los que están arriba, delante, porque son los datos que están desordenados. A ver qué hace con los datos desordenados. Uy, 611. Ahí vamos a ver qué pasó. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿No? 700, mediana. Mediana. 322. Uy, muy posiblemente me lo colocó de la primera casilla. Vamos a cambiarlo. Cambiémosle el rango a ver si con la serie de datos de pronto lo tomo. Vamos a ver si lo hace. Vamos a ver si lo hace. Uy, mal calculado. Pronto conté mal los datos. Vamos a hacer un conteo. Tiene que es esto dividido es 57. Estaba re mal yo pensando. Entonces es 57. Casilla 57. Voy a contar 57 datos para que me quede más fácil. Me voy a ir hasta acá. Estoy mirando recuento. Ojo. Estoy mirando recuento 57. Tendría que coger el 57 y el 58. Hasta aquí hay 57 contados, pero como el 57 y el 58 son iguales, entonces la mediana es 611. La mediana, el dato es 611. Perdón que había dividido mal, pensaba que era 144 y no, era solo 114. Por eso me quedo mal. Ahora, ¿la moda qué es? El dato que más se repite. Entonces uno diría, bueno, vamos a ver, aquí hay dos, aquí hay dos de 376, y hay dos de 408. Vamos a ver cuál es el que más se repite. A ver, que mirar. De 320 me parece que hay tres, pues ya cambió. 323, 323, solo hay dos, 23, solo hay dos, vamos a ver qué otro.
307 hay 3, ya hay 2 de 3. 311 hay 3, 3 de 3. Vamos a seguir mirando de 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Este solo 2. Este no era el caso. No era el caso, entonces voy a quitar el color, caso. Y esta no era la mediana. Seguimos con 2, con 3, de 3 datos, de 3 datos, de 3 datos, de 3 datos. Uy, el de 800 tiene 4, 4, de 800, 4. El de 800 para mí, el de 800 tiene 4. Entonces, la moda es porque tiene 4. 4 para la moda. Entonces, yo voy a dejar aquí señalados estos. Bueno, señalados con un colorcito aquí, chiquirín, con este colorcito, con este, corroboramos, en efecto era, eh, mandémoslo aquí. Pero miremos si hay alguno que diga, una fórmula que diga moda, moda. Uy, sí, mírenlo aquí abajo, moda. Entonces voy a coger estos valores, pues me tocó ahí mandarlos. Bueno, para no irme para más arriba, más abajo, vamos a ver, y era 800. Uy, qué bien, eso está muy bien. Pues ya tenemos 800. Ahora me dice el promedio. El promedio me dice sume los todos y divida. Entonces, imagina que si tuviéramos que hacerlo con calculadora, me canso. Entonces, por eso, la media o el promedio, se calcula sumando. Yo voy a hacer la suma, abre paréntesis, de todo este chorrero. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando por acá. Está bien, baja. Menos mal, no tenía nada igual. No tenía nada planteado por ahora. Pues voy aquí. Aquí me quedó algo mal. El valor estaba mal. Pues venga de nuevo. Listo. Por acá. Suma igual. Suma, abre paréntesis. Todo este torrero, vamos a ver. Cierro paréntesis. Dividido. Voy a irme a la casillita que estoy allá, que es lo que estoy formulando yo. Entonces ya lo sumé. Y ahora, pues, ¿qué ventaja? Yo ya tenía un contar, por aquí lo tenía, entonces, pues, vale, pues el promedio es 634,36. Aquí lo podría haber hallado, miren, promedio. Ay, guardafó, ahí estaba. Entonces, pues, claro, ese es el promedio para poner aquí los datos. Y ya tengo la forma para trabajar con datos discretos de variables cualitativas. Entonces, miren que está la forma de calcúlelo, está la forma de hágalo. Una primera forma de hallar la mediana, la media y la moda. Ahora, de forma que debiéramos hacer. Podemos utilizar una tabla de datos. Una tabla de datos, acordémonos que en ejercicios anteriores de estos datos ya habíamos hallado una tabla de frecuencias. Con esa tabla de frecuencias nos podríamos basar y mire que ya tenemos hasta la frecuencia absoluta. Yo me voy a ir con esos datos, los voy a tomar aquí en grisecito, solo con esos datos, y voy a dejar a omitir esta partecita que ahorita no la estoy utilizando, no la voy a utilizar, pues, y voy a utilizar esto. Por ahora voy a eliminar esta casilla que no la necesito, porque quiero hallar el promedio. ¿Cómo hallo el promedio? El promedio tiene que ver con una formulita que vamos a utilizar en este momento. Entonces, el promedio, cuando yo ya tengo mis datos con intervalos, debo utilizar este X, ¿sí? Entonces, el promedio, que se señala por esta rayita, es la sumatoria de los X multiplicado por los FI, todo dividido entre multiplicado, ojo, multiplicado. ¿Cómo así? El que tengo que multiplicar esto igual. ¿Qué es X? X es este valor, el que está acá. Multiplicado por la frecuencia absoluta, este. Porque el que no se multiplica el intervalo, no se multiplica la marca de clase. Por eso era importante reconocer la marca de clase o punto medio. Y le doy enter. Y hago lo mismo
con cada casilla, control B. Esta casillita la puedo eliminar, no la vamos a utilizar hoy. ¿Sí? Y entonces, cada vez que multiplico la frecuencia absoluta por el total de datos de la categoría, de la clase, del intervalo, ¿sí? Me aparece esa sumatoria. Pues ahora, ¿qué tengo que hacer? El promedio, mi promedio, este promedio que voy a trabajar acá, será igual a la suma, mire que aquí me dice la suma de los x por fi, o sea, que tengo que hacer una suma, abro paréntesis, de toda esta casillita, dividido, voy a dejar acá, digamos que una rayita de dividido, algo chamboncito, dividido entre n, pero ¿qué era n? Era este, 114. Esa división me va a dar de los datos. En este caso, vamos a hacerla, yo la voy a hacer acá, igual, esto dividido en esto. 630, 10. Yo lo había hallado por acá. 630, 36, pero porque los datos no estaban agrupados por intervalos. Entonces estaban de forma discreta. Cuando es discreto el cálculo, sí que se toman todos los datos, pues el valor exacto es más certero. Cuando yo hago agrupaciones, categorías, intervalos, muy posiblemente estos promedios tiendan a bajar o a subir, preferiblemente a bajar dependiendo de las aproximaciones que hagamos nosotros acá. Si bien no hicimos aproximaciones en esta tabla de frecuencias cuando hicimos el video 1 para hallar estos intervalos, ¿sí? El promedio que calculamos nosotros se desfasa con respecto al promedio que tenemos nosotros de las variables discretas. Aquí ya la hicimos por intervalos y pues obviamente nuestro promedio va a dar un poquito desfasado a lo que fuera continuo, a lo que fuera discreto. Aquí ya es continuo, entonces se desfasa un poco. Bueno, ahora, si tuviéramos que hallar el promedio, pero con variables de este tipo, yo me voy a llevar este dato, control C, me lo voy a llevar por aquí abajito, control B, y voy a llevarme la parte del promedio, porque el promedio necesito esta casillita, o por aquí está. Control C, la tenía yo señalada, les había indicado creo que en la clase que no íbamos a hacer esta partecita, control P, voy a omitir este valor, lo voy a dejar en blanquito que no lo necesito, y entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo mismo, la fórmula sigue siendo la misma, el promedio de los X por los FI dividido en N, eso es igual al promedio. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues multiplico estos valores igual multiplicado por este, ¿verdad? Copio la formulita para todas las casillas, ¿verdad? Y lo que me dio, eso que me dio, debo sumarlo. Entonces, ese promedio o media, agrupar igual, igual, sí, igual. A la suma, abro paréntesis, ¿de qué? De todo esto que está en verdecito, súmelo usted mismo. ¿Cuánto es n? Yo no sabía cuánto es n, por aquí lo voy a colocar. N es igual, no me acuerdo cuánto era. Aquí, suma, abre paréntesis para que me cuente todo esto. Para que sume. Y lo voy a colocar aquí abajito, igual, este valor. Entonces, la división de estos dos valores me va a dar cuánto es la media. En este caso, la media es esto dividido en este valor. El promedio de esos datos es 10,59. Promedio de tus datos. Puedo dejarlo con menos cifras decimales, pero recordemos ser significativos. En este caso podríamos pensar que 10,6 sería el promedio de estos datos que teníamos listados acá. O sea, profe, que si yo voy y calculo el promedio, y miren, acá lo vamos a calcular. Esto es porque están los datos agrupados por categorías. ¿Sí? Sigue siendo discreta. Pero, profe, si yo saco el promedio y acá se saldría igual, pues miremos acá. Vamos a hacer igual. Promedio, hago paréntesis, me voy a esta casillita, no es esta, sino por acá arriba empezaba, mire que empezaba acá. Vamos a ver, ahí era creo que está 130 por aquí, hasta aquí.
Y vamos a ver cuánto nos dio. 10,59, 10,59, el mismo. Entonces, ese es hallar el promedio, tanto para datos discretos, sea porque no se han agrupado, esos discretos, no agrupados, estos discretos, agrupados, estos continuos. Si tuviéramos que hacerlo con variables cualitativas, no se podría hallar un promedio. ¿Por qué cree que no se podría hallar un promedio? Le dejo la inquietud. El taller que vamos a trabajar tiene que ver con esto. Yo se los envío mañana, no hay ningún problema. O para que tengan para la próxima. Feliz noche. Adiós.